Dios te bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestro estudio acostumbrado de los miércoles. Le invito a que de manera intencional apartemos este tiempo para que juntos podamos aprender de la poderosa palabra de Dios. Si conoces de alguien que necesite una sabiduría práctica para la vida, este es el momento en que le compartas el link para que juntos podamos estudiar la poderosa palabra de Dios. Vamos a estudiar. Busca una Biblia, por favor. Busca tu blog de notas, tu cuaderno de apuntes, tu agenda, para que puedas tomar nota y puedas constatar tu estudio poco a poco durante la semana. Yo voy a compartir a una persona que va a estudiar con nosotros. Si puedes hacer lo mismo, este es el momento para que lo hagas. Comencemos nuestro estudio haciendo una palabra de oración. Bendito y Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, te suplicamos que nos mires con misericordia. Permite que tu gracia bendita, tu infinito poder, sean tocando mi alma, nuestra alma, Dios. Necesitamos de ti, de tus consolaciones, sentir tu misericordia, Señor, para con nosotros y tu gracia que sabemos que siempre está, pero nuestra alma anhela oír tu voz, Dios. Te suplicamos que mientras estemos estudiando, seas tú dándonos la gracia del entendimiento y que esta palabra cale hondo en nuestra alma, Señor, que seamos transformados, Señor, conforme sea tu imagen y semejanza formada en nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ver lo que hoy nos ocupa. Acuérdense ustedes que nuestro fin último es que usted sea edificado y edificado de una manera práctica para la vida. Que no solamente conozca las escrituras, sino que esas escrituras sean una herramienta práctica para que puedas vivir según el modelo que Dios tiene para nosotros. Nuestro fin último es ese, ser edificados. Y qué mejor fuente de edificación que la poderosa palabra de Dios. Y en este estudio que nos corresponde hoy estudiar, que es el que hacemos virtualmente, se llama Transforma, que es como una súplica que le hacemos al Espíritu Santo. La transformación es aquel proceso que nos lleva de una antigua naturaleza, de un hombre natural, al hombre que Dios quiere que nosotros seamos. Es como dice el salmista por allá en el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu Santo Espíritu me guíe por sendas de rectitud. Eso es lo que anhelaba David, ser transformado para agradar a Dios, que en última instancia es la única forma en que el hombre puede sentir paz. Repasemos. Dios obra la transformación en todas las personas mientras estemos en este mundo. Nuestra vida va a estar en un continuo transformar, en un continuo cambio. El propósito de Dios es que nos parezcamos más a Cristo. Es que se ha formado en nosotros ese hijo que Dios quiere que nosotros seamos. Esa es la obra de Dios hasta que seamos levantados a la eternidad.
En la medida en que somos transformados, es proporcional a la forma en que conocemos a Dios, en la medida que conocemos a Dios. Entre más conocemos a Dios, más transformado vamos a ser. Y ese es el propósito de Dios, que seamos transformados para cumplir su voluntad. Y en la medida en que andamos en ese propósito de Dios, conocemos el propósito de nuestra vida, el para qué nacimos, a qué vinimos a esta vida. Solamente siendo transformados y andando en el propósito de Dios, cumpliendo su voluntad, podemos entender cuál es el sentido de que esté vivo en este tiempo. ¿Y cuál es la herramienta para yo entender ese propósito y ser transformado? La obediencia a los designios, los mandamientos y la palabra de Dios. Eso hace la diferencia entre un hijo de Dios maduro y un hijo de Dios inmaduro. Esta transformación la obra Dios en sus procesos, en su medida, en su tiempo. Y hay una resistencia interna en nosotros que se llama la antigua naturaleza, que se resiste a las transformaciones de Dios. La mayor conquista que un hombre puede hacer es en sí mismo, es rendirse a Dios para hacer su voluntad. Esto es verdaderamente lo que lo va a llevar a crecer. Hemos visto que no hay otra manera de crecer si no somos autoconfrontados. El pueblo de Israel vio señales, prodigios, milagros, salvación sobrenatural desde que salieron de Egipto hasta entrar en la tierra prometida. Pero su corazón estuvo lejos de Dios. No fueron transformados porque no tomaron el compromiso de confrontarse entre la voluntad y los principios de Dios y lo que yo estoy haciendo. Hay una divergencia entre el pensamiento, el deseo del hombre y la justicia que debe operar en los hombres. Casi todos sabemos qué es lo que realmente conviene hacer, lo que es justo y lo que es bueno. No solamente los cristianos. La Biblia dice que por naturaleza, aquí en el libro de Romanos dice que la naturaleza da testimonio de Dios y que tú, hombre, sabes lo que es bueno porque Dios lo escribió en nuestro corazón, pero aún sabiendo lo que es bueno, se requiere autodeterminación para hacer lo que es bueno. Y esto se llama confrontación. Confrontación es evaluar nuestra vida, analizar esas partes de desobediencia en nuestra vida, ir a la perfecta voluntad de Dios y compararlo con lo que estoy haciendo. Y sin perder tiempo, rendirme a la voluntad de Dios. En la medida en que somos confrontados, autoconfrontados, solamente en esa medida es la manera práctica de que yo sea transformado y que yo sea cambiado. Hay unos principios que hemos estado estudiando. El plan de Dios es la transformación de los hijos de Dios y ese plan se centra en Cristo. ¿Dónde comienza la transformación? En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le da el poder de llegar a ser hechos hijos de Dios. Ahora, hay que, una vez siendo hijos de Dios, tengo que aprender a hacer lo bueno y desaprender de hacer lo malo. Eso se llama corrección, transformación. ¿Cómo hago esto, pastor? Estableciendo un modelo de vida de acuerdo a los principios bíblicos. También en la medida en que yo me estoy preparando, me estoy transformando, tengo que aprender a servir a otros, porque acuérdense que Dios tiene un propósito personal
y un propósito eterno del cual formamos parte y tiene que ver con la salvación de las almas y que los hombres se acerquen a Dios. Entendemos que la Biblia es suficiente para la transformación del alma. Ahí está todo lo que necesitamos saber, obedecer, entender para que nuestra alma sea transformada, para que nosotros seamos cambiados. También el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que nos ayuda a que nosotros seamos transformados. Es más, este proceso de transformación se llama la santificación, que es el proceso en el que están los hijos de Dios mientras estén en la tierra. Dios quiere apartarlos para Él, para su voluntad, para que le obedezcan. Esto se llama santificación. Y una herramienta fundamental sin la cual no vas a ser cambiado, no vas a tener paz, no vas a tener dirección, es la oración. Hombres dispuestos a clamar a Dios para que nuestra alma sea transformada. Vamos un poquito más. Hoy nos corresponde estudiar esta parte, el camino de Dios y el camino del hombre. Dios ha establecido una forma en que el hombre debe vivir y esa nos fue revelada a través de Cristo y el testimonio de ello es la poderosa palabra de Dios. Ahí está todo, absolutamente todo lo que tu alma necesita para poder adorar al Señor, para poder obedecerle, para poder rendir su vida a Él. Pero hay dos caminos. Por allá en el libro de Éxodo, Dios le dice a su pueblo Israel, y aquí yo coloco delante de ustedes dos caminos. En hebreo es Meriba y Masat, bendición y maldición. Y Dios aconseja y se coloca dos caminos, la bendición y la maldición. Escoge la bendición para que tengas buena vida. Dios en su misericordia nos permite escoger y en su grandísima gracia nos aconseja escoger la bendición. Nuestras malas decisiones no afectan a Dios, no afectarán su plan para con nosotros, porque Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Más allá de lo que nosotros optemos por obedecer o no, Dios seguirá siendo Dios y se va a imponer. Pero Él dice, escoge lo que tengo para ti. En su soberanía, Él va a cumplir lo que ha determinado hacer y Él ya tiene ordenadas todas las cosas. Pero nos dice, anden por el camino que es. Anden por el camino que he trazado para ti. Anden por el camino que realmente te va a traer paz. La Biblia dice, y lo dice aquí en este texto que está ahí en Proverbios, este texto que está en Proverbios, vamos juntos a leerlo. Está en Proverbios 14:12. Vamos juntos, por favor. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Vamos nuevamente, ojalá vamos a aprenderlo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué quiere decir? Que puedes optar por andar por un camino que va a terminar en dolor. Y hay caminos que yo no tengo que transitar, así otros lo transiten. Es más, mi camino no está determinado por lo que yo quiero hacer, por lo que yo siento o por lo que me genera emociones o sentimientos. No. Dios tiene un camino, bienaventurado el hombre cuyos días están en tus caminos, dijo David. O sea, qué bonito, qué bueno, bienaventurado es que es bendecido si mis días están en los caminos del Señor, si mi vida
está en los caminos de Dios. Porque yo puedo estar andando con los dones de Dios, con la provisión de Dios, con la vida de Dios, siendo hijo de Dios en el camino de mi necio corazón. Porque ¿qué dice Proverbios 14:12? Vamos juntos. Hay caminos que al hombre le parecen buenos o derechos, pero su fin es camino de muerte. Qué lamentable que al final de la vida me venga a dar cuenta que estoy viviendo una vida infructífera, viviendo en las pasiones, en las decisiones de mi corazón y no en lo que Dios me ha mandado a hacer. Cuando yo ando en el camino del Señor, eso trae paz, eso trae libertad hasta por generaciones, eso le abre puertas a mis hijos hasta por generaciones. Eso trae una prosperidad real. No estoy hablando solamente de dinero. Estoy hablando de esa verdadera prosperidad que Dios sacia a sus hijos. Porque hay una ficticia prosperidad, la que dice en Ageo capítulo 1, dice, ustedes trabajan y reciben el salario en saco roto, comen y no se sacian, beben agua y no se sacian, duermen y no se calientan, amontonan mucho, pierden la vida amontonando y es disipada. ¿Por qué? Porque es una prosperidad fingida. Eso es lo que dice por allá el capítulo 6 del libro de Eclesiastés. En Eclesiastés dice, porque Dios es el que te da el poder de hacer las riquezas. Conectando con ese texto del Antiguo Testamento, Eclesiastés dice que a uno Dios le da el poder de hacer las riquezas, pero a unos pocos dentro de esos el don de disfrutarlas. ¿Por qué? Porque hay prosperidad que simplemente son alhajas colgadas que hagan peso, que nos van a volver tiranos cuidando, que no vamos a tener el deleite o vamos a tener un deleite a medias y siempre vamos a estar experimentando y buscando huir de nosotros para poder tener un descanso. Pero cuando la prosperidad viene de Dios, no importa qué esté sucediendo, vas a tener el don del deleite, no necesitas escapar, necesitas permanecer porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando yo alcanzo la añadidura en el camino mío, pero no en el camino de Dios, va a ser forzoso, va a ser doloroso al final. Se va a dilapidar el tiempo, la vida, voy a meterme en problemas. Pero cuando yo digo, Señor, yo quiero andar en tus caminos, créeme que voy a llegar a feliz término y voy a vivir en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, sigamos un poquito más. Dios te bendiga, tú que te estás conectando. Al final queremos orar por ti, por tus peticiones. Dinos de dónde nos estás siguiendo el estudio. Lo importante es que tu alma sea alimentada. La palabra de Dios es la única que puede colocar en orden todos los pensamientos y darnos un propósito a seguir. Ahora, hay dos caminos, el camino del hombre y el camino de Dios. Vamos a estudiar un poquito el camino del hombre. El hombre natural es inadecuado para la vida y para tener comunión con Dios. Acuérdense ustedes que la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo para enseñorear la tierra, nos hizo para estar en comunión con Él. El hombre falla y decide apartarse de Dios. Dios nunca se apartó del hombre, pero el hombre se avergonzó. ¿Se acuerdan ustedes que Adán dijo, es que estaba desnudo? Y comenzó a tener evasivas y conflictos en su mente que los exteriorizó hacia Dios y después hacia la naturaleza y después hacia la familia. ¿Por qué? Porque entró en un conflicto.
Y esta separación que hizo la desobediencia entre Dios y el hombre nos hizo inadecuados para la vida abundante que Dios planeó para los hombres. No importa qué tengas, qué logres, qué alcances, si no tienes comunión con Dios. Los problemas por lo general nunca son económicos, materiales, sociales, por lo general. Los problemas del hombre son del alma, un alma haciendo su voluntad en los caprichos de sus propios sentimientos, está en conflicto con Dios porque está siendo resistido por Dios. Elianis, Dios te bendiga, mi hermana. No es adecuado el hombre de acuerdo, porque no puede vivir de acuerdo al diseño que de Dios, viviendo en mi idiosincrasia, en mi propia manera de vivir, en mi propia sabiduría. No podemos agradar a Dios desde mi voluntad. ¿Por qué? Porque hay cosas que al hombre lo que dice Proverbios 14:12, hay caminos que te pueden parecer correctos, derechos, pero al final vas a llorar, es camino de muerte. Eso es lo que la Biblia enseña. Qué bonito preguntarle, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Porque dice el Señor, Isaías 55:8 y 9, este sí es muy importante, este texto dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, los que ustedes tienen, ni mis caminos, sus caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los caminos de Dios que mis caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Entonces, no podemos agradar a Dios desde nuestro propio camino, nuestro propio pensamiento. Pastor, pero yo tengo buenos sentimientos, quiero hacer las cosas buenas. Sí, pero es que Dios no necesita ayuda. Dios requiere obediencia. Cuando el hombre se enmarca en sus propias necesidades, está huyendo del propósito de Dios. Porque siempre va a querer buscar satisfacción más allá de las cosas de Dios. Se va a volver insaciable, va a querer andar en su propio camino, alcanzar sus propios objetivos, tener sus propias metas. Y somos insensatos, aunque amontonemos glorias, talentos, menciones, se va a dilapidar con el tiempo. No podemos, no estamos adecuados para vivir la vida de Dios desde nuestros propios caminos. No, el hombre natural no puede agradar a Dios. Necesitamos rendirnos a Dios. Vamos un poquito más adelante. La B. Así como es inadecuado, no es adecuado, no es funcional, el hombre natural es rebelde. Primero, es una incapacidad de cumplir los propósitos de Dios desde mi propia idiosincrasia. Ahora, la otra cara de la moneda es que lo que puedo hacer, no lo hago. O sea, eso se llama rebeldía, rebelión. Por naturaleza, el hombre es rebelde. Pastor, ¿cómo me vas a decir eso? Mira esto. La Biblia dice que la necedad está debida al corazón del muchacho. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño nace con necedad y necesita ser formado. ¿Quién enseñó a decir mentiras? ¿Quién enseñó a jalar el pelito a los hermanos, a partir las cosas? Venimos con un chiste afectuoso. Por eso la palabra de Dios dice, aprendan a hacer lo bueno y dejen de hacer lo malo. El hombre de Dios por naturaleza es rebelde. Cuando entendemos esto, es muy fácil para nosotros devolvernos en la dirección
contraria hacia las cosas de Dios. O sea, yo sé que en mi corazón hay rebelión, hay rebeldía, que no quiere someterse a Dios, que prefiere otras cosas que adorar a Dios, que servir a Dios, que honrar a Dios, que guardarnos para Dios, que vivir para Dios. Cuando entiendo que en el corazón nuestro hay rebelión, hay rebeldía, somos capaces de dejarlo lo que estamos haciendo mal y comenzar a hacer las cosas bien. Dios es galardonador de los que le buscan. Él dice que Él honra a los hijos que le sirven. Él dice que los que lo buscan lo hallan. Que cuando nos colocamos disponibles, Él se deja encontrar con todo lo que implica esto. Somos nosotros los que nos alejamos en nuestra rebeldía de las cosas de Dios. No es que Dios no quiera hacer, es que nuestro corazón es torcido para con Dios. Es imperfecto para con Dios. Dios no se ha olvidado de ti. Mire, hay personas que pueden tener lo que sea, pero viven con una tristeza, con una soledad, con un luto que los consume, con unas ansiedades del alma terribles. Pastor, pero son los que no están en la iglesia. No, los cristianos, de pronto, me incluyo yo para no ofenderte, nos hemos olvidado cuál es el sentido de vivir la vida cristiana. Estamos buscando la iglesia más grande, más bonita, que más me guste, que más me agrade, que suene mejor la música, pero es lo que el alma quiere. ¿Qué es lo que quiere Dios para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? No es de preferencia, es de obediencia. Cuando un hombre comienza a buscar las preferencias, va a ser lo que hizo Saúl. Yo consideré dejar una ofrenda de las víctimas para sacrificar a Dios. Puede pintarlo de bueno, pero realmente no es el propósito de Dios. No era el propósito de Dios porque Dios tiene estatutos a cumplir. Mire usted, mi estimado hermano, la Biblia cómo lo plantea acá. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, hablando Pablo, y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a la sabiduría de Dios. O sea, son sentimentales, quieren hacer lo bueno, quieren ayudarle a Dios, quieren hacerse cargo de su propia vida y olvidan que Dios es el Dios de la vida. Dice, tienen celo, pero no conforme a ciencia. Mis hermanos, usted nunca crea en lo que la persona desea hacer o dice que quiere hacer. Usted crea en los hechos. El único infalible es Dios. Los hijos de Dios aprenden a vivir quieta y reposadamente, sin esos exabruptos de estar huyendo, de estar en sentimientos, en emociones, porque eso lo lleva a hacer a tomar malas decisiones y a la postre camino de dolor. Pero hacen cosas, cuidan cosas, pero no es conforme a la voluntad de Dios, conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, Dios tiene establecido un plan y hay que seguirlo. Ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios y tampoco pueden. ¿Por qué no pueden sujetarse a la justicia de Dios, pastor? Porque hay una rebelión en el corazón del hombre que constantemente tiene que ser llevada cautiva a la obediencia de Dios en Cristo Jesús. Esta es una tarea de todos los días. Ya Isaías 26:3 dice que el Señor guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él está perseverando. O sea, que mis pensamientos no sean motivos de alejarme de Dios, de tomar malas decisiones, que mis sentimientos no me lleven a hacer lo mío, sino que me gastar mi vida en Dios, en Él, sin muchos afanes, sin complicar la vida cristiana. La vida cristiana no es de afanes, no es de un crecimiento según el hombre, es un crecimiento según Dios. El crecimiento real
no es lo que el hombre ve, es lo que Dios pesa en los corazones de las personas. Hay una rebelión en el corazón del hombre, hermanos, y hay que identificarla. ¿Por qué? Porque el hombre natural está centrado en el yo, en sí mismo, y se rebela contra el camino de Dios. Además, la obediencia parcial es desobediencia, y es desobediencia a los principios de Dios, porque nosotros podemos justificar partes de nuestra vida cuando decimos, Dios sabe que no soy perfecto, mi hermano, ese Dios sabe que no soy perfecto, es una evasiva para colocarme al mismo nivel de Dios. Lo que tengo que decir es, Señor, soy imperfecto y necesito ayuda. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Ahora, vamos a repasar. Primero, ¿por qué el camino del hombre puede llegar a será camino de muerte? Primero, acuérdense ustedes que somos inadecuados para vivir la vida, para vivir una buena vida, si no tenemos comunión con Dios. Segundo, tenemos rebeldía y rebelión en el corazón contra los propósitos de Dios. Y esta es la verdad de la naturaleza humana. Por un lado hay una deficiencia, una discapacidad. No estamos capacitados para vivir la vida abundante si no tenemos comunión con Dios. Y por otro lado, tenemos rebelión. Por un lado tenemos un faltante, por otro lado tenemos una deficiencia. O sea, esta deficiencia tiene que ver más con el alma que con un faltante superficial. Hay rebelión en nuestro corazón. Pastor, ¿todos? Sí, todos. Por eso la Biblia dice que mientras andemos en el camino, pongámonos de acuerdo constantemente con nuestro Señor. Para cuando seamos llamados a cuentas, no seamos avergonzados, para que no seamos resistidos por la voluntad de Dios. Hay muchos que están siendo molidos en desiertos, hermanos, y desiertos silenciosos que gritan en su alma, que creen que nadie los ve, pero Dios sabe lo que pasa a tu alma. Pero así como el padre del hijo pródigo lo estaba esperando, Dios te está esperando para que decidas vivir la vida abundante que Él tiene para ti. Está acabando el tiempo de vivir en tu propia voluntad y hacer tus propios intereses. Porque Dios sin duda va a cumplir su propósito en ti, a pesar de ti. Pero si hoy escucha su voz, por favor no endurezca su corazón. Diga, Señor, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. No soy adecuado para vivir una vida en paz, en libertad, en armonía, en comunión. Habilítame, habilítame, habilítame para vivir la vida abundante que tú tienes para mí. Y ayúdame a identificar la rebelión de mi corazón, la rebeldía de mi corazón, para poder obrar no conforme a ella, sino conforme a ti te agrada. Voy un poquito más allí, ya vamos a terminar. Ese es el camino del hombre, ineficaz y rebelde. Ahora, Dios plantea un mejor camino. Mire usted, en su misericordia, Dios siempre obra de esta manera. Nos evalúa qué estamos haciendo mal y nos dice, este es el camino a seguir. El camino de Dios, que es este principio, es necesario, primero que todo, nacer de nuevo, de lo alto, tener un nacimiento espiritual. Mis hermanos, el hombre no puede reformarse a sí mismo. Somos inhabilitados para tener comunión con Dios. Si estás viviendo tu propia vida, en tus propios sentimientos, devuélvete a ese camino.
Si no has entregado tu vida a Cristo, el mensaje del Evangelio es este. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Él te va a dar una nueva vida. Él hará que las cosas viejas pasen y va a ser nuevas todas en ti. Vas a alcanzar descanso para tu alma. Un gozo más allá de lo que la vida puede ofrecer. Vas a experimentar libertad y paz como nunca. Rinde tu vida a Él. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas entregar tu vida a Cristo con mensaje de urgencia. Dile, Señor Jesucristo, aquí estoy, necesito un cambio, toma el control de mi vida, me arrepiento de mis pecados, acepto tu sacrificio en la cruz del Calvario y creo que moriste por ellos en la cruz del Calvario. Ya nadie me puede inculpar de pecados. Corre por tu salvación, corre por tu paz, movilízate hacia donde Dios te está llamando. Si has probado todo en la vida y todo ha fallado, ven a Cristo y salvo serás. Si abres las puertas de tu corazón, Él entrará a ti, te va a dar una nueva vida. No desperdicies el don de Dios que hay en Cristo Jesús. Dios quiere cambiarte, transformar tu vida, darte la verdadera vida abundante que no está vetada para todos, sino que aquellos que se acercan a Cristo les es dada una vida de paz y tranquilidad y verdadera libertad. Ya no andarás huérfano, ya no andarás solo, ya no vivirás del que dirán, ya no vivirás de las interacciones de este mundo, ya no vivirás de los sentimientos, no tienes que estar huyendo. Tendrás un Padre. Arrepiéntete de tus pecados, acepta a Cristo y cree. Ahora, si tú eres cristiano, y te lo digo con el corazón, como si yo rogase, porque el pastor es el que exhorta con misericordia, para eso nos dejaron. Si tú eres cristiano y has dejado tu oficio, te has olvidado del Dios de tu salvación, corre por tu vida, porque Dios no tiene por inocente al culpable. Cristo no puede morir por ti nuevamente, pero sí hay perdón, sí hay camino de vuelta al Padre, sí hay misericordia abundante para todos los pecadores, hay misericordia para aquellos que se acercan a Él. Rinde tu vida al Señor y vuelve a casa. Vuelve a congregarte, vuelve a leer la Biblia, vuelve a colocar a Dios primero en tu corazón. No dejes que tus sentimientos, tus emociones, las espinas, los afanes de este mundo acaben con lo precioso de Dios en ti. Vuelve a tu puesto. No seas como el ave que deja su nido. Tus hijos necesitan una herencia genuina, verdadera, y esa solamente está en Cristo Jesús. Vuelve a casa, hijo. Es necesario nacer de nuevo. Es un requisito indispensable para comenzar a andar en el camino de Dios, para poder reconocer y admitir que tenemos un problema. Y esto nos va a mostrar la palabra de Dios, que somos deficientes. Solamente las soluciones de la gracia, el poder, la sabiduría de Dios completamente son adecuadas para vivir una vida abundante. No hay otra manera de vivir una vida abundante si no lo hacemos a través de lo que Dios ha establecido como el camino para comunión. Mire que el Espíritu Santo está disponible. Mire que usted, como dice Juan 14, 16 y 17, yo le rogaré al Padre, esto lo dice en boca de Cristo, y Él os dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo, para que esté con ustedes. O sea, este cambio no lo vamos a hacer solos. Esta transformación tenemos un ayudador, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce y no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes, los que son hijos de Dios, lo conocen porque moran ustedes y está en ustedes.
Hay un camino que comienza con la conversión del hombre a Cristo Jesús y continúa siendo guiado bajo tutoreo, la enseñanza, la luz del Espíritu Santo. O sea que Dios tiene un plan perfecto. ¿Y hasta cuándo? Hasta la eternidad. Hasta la eternidad, cuando entremos al descanso de nuestro Señor. Necesitas autoconfrontarte hoy en qué camino andas. Si en el camino del hombre o en el camino de Dios. Tu vida son las consecuencias de las decisiones que has venido tomando. Pero nunca es tarde para aborrecer nuestro propio camino y aceptar el que Dios tiene para nosotros. Ese es perfecto, no se equivoca, no falla. Siempre va a ser perfecto, bueno, agradable. Te invito a que le digas al Señor, yo quiero andar en tus caminos, quiero experimentar esa paz de la cual está hablando el pastor. En el nombre de Cristo. Yo te invito ahí donde estás, a que inclines tu rostro. Y más que tu rostro, doblegues tu corazón a Dios. Y diga que te muestre el camino. Y si has abandonado tu camino, arrepiéntete. Y te lo digo como si Dios rogase. Dios tiene un plan mejor que el que tú has tomado. Y si andas por caminos que saben que al final serán caminos de muerte, pero te has resistido caprichosamente a seguir en ellos, dile, Señor, muestra qué es lo que debo hacer para salir de esto. Padre, en el nombre de Cristo, yo me uno con cada persona que esté allí a la distancia, que hoy dice que necesita un camino y un destino en ti. Yo te suplico que lo ayudes, que ayudes nuestra alma, que nos muestres el camino de la bendición, que nos permita, Dios eterno, experimentar esa paz, ese gozo, ese regocijo, esa completa libertad que solamente está en tus caminos. Llévanos como el águila a sus polluelos, que por pura misericordia son llevados. Llévanos, sácanos de nuestros propios caminos en gracia, en misericordia, en cuidados especiales y enséñanos a hacer tu voluntad. Padre, yo clamo por cada petición que las personas coloquen en este altar. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra que da vida? Señor, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aquellas personas que han entregado su vida a Cristo, Señor, transfórmalas, cámbialas, renuévalas, Señor. Dales una nueva vida. Aquellos hijos de Dios que han decidido hacer tu voluntad perfecta, no a medias, Señor, no una obediencia a medias. Ayúdalos, hónrales, Señor. Aquellas personas que piden sustento, trabajo, sanidad, armonía, Señor, nuevas oportunidades, soluciones, Señor, en su vida. Míralos con misericordia, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Muchísimas gracias, mi Rey. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga grandemente. El Señor tu Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz. En el nombre de Cristo. Dios me les bendiga. Nos vemos este viernes, 7 de la noche, en el devocional de oración en la casa de Dios. Domingo 3 de la tarde, no deje de congregarse porque es una costumbre sana de parte de la iglesia apartar un domingo
un tiempo del domingo, de cada primer día de la semana, para juntos adorar a Dios. Si tú estás llegando a la iglesia, te motivo a que lo hagas. Si tú ya eres cristiano, te exhorto a que lo hagas, porque Dios es galardonador de los que saben obedecer. Dios me les bendiga. Nos vemos el viernes 7 de la noche en la oración, domingo 3 de la tarde en el culto dominical, en nuestro culto central. Dios me les bendiga.